Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos de Estoqueo Empresarial. Sí, hoy de tarde, como es cada viernes, pero ya saben, en las repeticiones, a la hora que ustedes gusten. Es un gusto estar con ustedes. Soy Pepe Rodríguez y sí, este es Estoqueo Empresarial TV por podcast de Pyme Empresario. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo a mi hermanito Uriel Ávila, como cada semana. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí en Podcast Estoqueo Empresarial TV. Y además mantenes largos. Hoy nos acompañan personajes muy importantes, muy interesantes. Y bueno, si me permiten, vamos una vez. Ya, presenta a nuestro amigo. Nos acompaña Armando Tovar. Armando Tovar es director editorial de la revista Fast Company, pero con una trayectoria muy importante en los negocios, que ahorita nos va a contar un poquito de ello, pero un conocimiento muy efectivo, profundo, interesante de cómo está el mercado de los medios. Y bueno, Armando, bienvenido a esto. Uriel, Pepe, muchas gracias por la invitación y platiquemos de cómo está la industria en la que estamos metidos tanto y nos es relevante para nosotros, para la audiencia y para las marcas. Excelente. Es un gusto de verdad, amigos de Estoqueo Empresarial, tener a este señor que es de verdad, de que se la sabe de todas, se la sabe de todas. Y nada más por presumir, ¿no? De la misma casa. Porque aquí, como ustedes saben, Uriel y yo hemos estado en expansión, pero también desfilamos. Creo que la mayoría de los periodistas en México pasamos en algún momento, sobre todo los que nos dedicamos a negocios, pasamos por esa escuela. Por la escuela de expansión, así, sí, una gran escuela, sin lugar a dudas. Armando, ¿qué te parece si comenzamos con Fast Company y la llegada de esta importante marca a México? Mira, cuéntanos un poquillo. Acabamos de lanzar ahora en septiembre, pertenecemos a un grupo que se llama MediaSurf, que es el brazo de medios de Grupo Capsa, que es una constructora, y es tener el respaldo de una empresa que todavía cree en la influencia que tienen los medios de comunicación y en el rol que tienen dentro de la sociedad. Traemos Fast Company porque justo creemos que es esa pieza que no hay en México de cómo abordar los negocios desde una óptica de innovación, del diseño, tecnología y desde un lado inspirador que no había aquí. Generalmente es como más riguroso, más enfocado en la cifra, y aquí nos podemos meter en el lado de estrategia, en el lado estético, en el lado que está detrás de las ideas. Una marca muy fresca también diría, ¿no, Pepe? Porque abarca lo mismo la tecnología, tú lo decías, la innovación y aspectos a los que de repente incluso las propias medios de negocios como que no profundizan tanto o no se acercan tanto a este tipo de temas, Pepe. Y sin llegar a ser un medio tan especializado. Así es. Porque también muchas veces cuando son tan especializados, tan de nicho, pues su mercado se reduce. Pero en el caso de Fast, viene con todo para romperla y poner un nuevo estándar en los términos editoriales. La intención es esa, hacer la diferencia y acercarnos a todas estas empresas, personalidades que tienen muchas historias que están detrás y que de repente no encontramos la forma de darle salida desde este lado como más positivo, creativo y colorido que está ahí. Un componente muy importante para Fast Company desde que surgió es este lado estético, que la información tiene que ser atractiva, que tiene que ser muy digerible, y también vemos que las audiencias nos hemos ido moviendo hacia allá. La lectura, los tiempos de lectura en los sitios de noticias y en general es mínimo. O sea, si tú te metes a ver las estadísticas, es 1 minuto 20. Entonces eso en realidad nos dice que la gente no está leyendo las piezas completas, se queda con la cabeza, con uno que otro dato. Y entonces, de nuestro lado, a los medios nos toca cómo paqueteamos la información de la manera que la gente la está consumiendo. En vez de tratar de obligarlos a, oye, ¿recuerdas cómo consumíamos la información hace 15, 20 años? Ven, sigue leyendo las cosas como yo las hacía. Sé cómo las consumes tú, dónde están los ojos de las audiencias, hacernos presentes en redes sociales. Y es el desafío que tenemos nosotros y la mayoría de los medios en México y en el mundo. Bueno, además, esa estética, digamos, de los medios, pues tú la manejas muy bien. Me consta esta calidad visual, digamos, en esta era visual. Armando, tú la manejas muy bien, porque en otros medios donde te he visto participar se nota claramente ese push, digamos, que le da una calidad diferente, no solamente al contenido, sino también a lo que están presentando. Y tiene que ver con la pasión que tienes y cómo te gusta consumir las cosas, y al final se traduce en eso, y es la parte estética, pero también es la parte de los podcasts. Claro. Ustedes que tienen una gran trayectoria en esa arena, nosotros acabamos de iniciar también con un par de títulos, pero es un medio que nos gusta y es entreguemos la información como nos gusta consumirla. A final del día también somos audiencia de alguien más y consumimos la información de cierta manera. Entonces, paquetearla y es incorporarla como parte a tu vocabulario de cómo comunicas las cosas
Algo que me gusta decirle a mi equipo y con las empresas y agencias con las que tenemos acercamientos es que al final del día no somos competencia entre medios, porque hoy estamos peleándonos por la atención de la gente que le dedica su día a estar viendo series documentales o leyendo en su lector digital o viendo que se va a comprar en algún marketplace como Amazon o Mercado Libre. Entonces, pues tenemos que estar a ese nivel, porque ya no estás compitiendo con otra gente que tiene el mismo delivery, sino la gente se acostumbra a consumir las cosas de otra manera. Es lo que platicábamos, amigos, antes de entrar al aire. Cómo la vieja escuela sigue con algunas cosas, regresan algunas cosas, platicábamos la experiencia del vinil, la experiencia del libro, pero también hay cosas que, bueno, nos guste o no, ya son nuevas y van a seguir evolucionando. Hay prácticas que se perdieron y también entender a las audiencias y cómo le interesa a la gente informarse y por dónde. O sea, mi madre era de las personas de esa generación, tiene casi 80 años, era la generación que consumía revistas, 7, 8 revistas al mes y siempre había un revistero y había revistas en la sala y había las revistas del baño. Claro. Ella misma ya no compra una sola revista, se informa a través de Facebook, de las ligas que le comparten sus amistades. Entonces es encontrar nosotros como medio cómo participamos en ese ecosistema, porque la necesidad de información sí que está allá afuera, simplemente tenemos que hacérsela llegar a la gente como le gusta consumirla y como la considera relevante. Ese ecosistema que mencionas, Armando, se ha transformado, ¿no? Antes era el medio impreso. De repente te recordarás cuando estábamos en expansión, por ejemplo, los eventos eran de marketing, no era un negocio tal cual, era como sabemos que vamos a invertir en este evento, pero nos va a retribuir tal vez en reputación o en algo, ¿no? Diferente. Hoy no es así. No. Hoy tienes el pilar, digamos, de los eventos, tienes la parte digital, tienes la parte incluso de contenidos de otro tipo o especiales. ¿Cómo está pensado Fast Company para justamente llegar y colocarse de manera adecuada en este mercado cambiante? La intención es sí hacernos de los ingresos a través de todo ese ecosistema. Es la salida digital, el sitio web, la venta de publicidad, pero los eventos es una pieza clave para todos los medios de comunicación. Tú lo sabes, las audiencias se han ido alejando de los medios porque consumen su información por otro lado, pero la presencia de muchas marcas que quieren aparecer en esos foros como speakers o ofrecer una experiencia a las audiencias o como mismos sponsors es pieza clave para los medios hoy en día, ¿no? Que son esos foros con un par de foros, 3, conocemos que hay varios en el mercado, y nos da esa posibilidad de hacer networking para la gente que participa, pero también para los que son patrocinadores, pues conocer lo que están haciendo sus pares y hacerse visibles. Estás hablando de los eventos, sí estás hablando de relaciones públicas, estás hablando de marketing, estás hablando de todo un entramado que no nada más es hacer una publicación o publicar una nota, subirla. Eso quedó en el pasado, la verdad. Si ustedes se acuerdan, hemos estado en medios, la división que había entre la parte editorial y la parte comercial. Hubo medios en los que la parte comercial, jamás cruzamos una palabra, éramos como mundos aparte. Y entonces los periodistas vivíamos en esta burbuja de que lo que hacíamos era como una causa social para salvar a la humanidad, perdiendo de vista que es un negocio al final del día. ¿Cierto? Y si no estamos enterados, no que tengas que sacrificar la calidad de lo que haces para ponerte al servicio de la parte comercial, pero tienes que entender que es un negocio y de dónde están saliendo los recursos para poder seguir teniendo un espacio donde estás publicando tus mensajes. Bueno, antes ni siquiera la parte editorial print se hablaba con la parte digital, No, ¿te acordarás? eran equipos no se separados. comunicaba, ¿no? Y la parte comercial menos, se veía de lejos. Hoy no es así, hoy todo está, digamos, entrelazado. También se transformó en el sentido de que antes los equipos eran mucho más grandes. Podías tener gente, un equipo nutrido de 10, 12, 15 personas dedicado a lo digital, otro tanto para la parte print, alguien especializado en el retoque de la fotografía, y ahora resulta que una persona tiene que saber hacer un poco de todo, ¿no? Y se volvió un trabajo ingrato ante los ojos de mucha gente porque dicen, no, hombre, si yo antes nada más hacía mis textos, ¿por qué voy a tomar una foto y no sé qué? ¿Por qué me quieren pagar nada más eso? Se transformó, es como si nos quisiéramos aferrar a seguir haciendo las cosas como se hacían en otra era. Como si queríamos mandar carta física todavía cuando ni siquiera ya el correo tiene la logística para... Exacto. Y entonces tienes que saber escribir una nota, pero quizás también te tienes que poner ante las cámaras y platicarla, tienes que hacer un videíto y quizás tienes que saberlo editar para subirlo a redes sociales, y la chamba del periodismo y de editores y demás
ha ido cambiando con el tiempo. Yo recuerdo por ahí del 2008, 2007, cuando andaba yo en agencia precisamente, y decíamos, es que te vuelves multitask. ¿Sí? O yo decía otra palabra peor, ¿no? En vez de multimedia, te volvías ya sabes. Entonces, hoy día tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Tú cómo estás teniendo este nuevo reto con las nuevas generaciones, con los nuevos periodistas, con la nueva gente que ya le entra a las redes sociales? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto para Fast Company? Es mucho más fácil lidiar con ellos porque ellos son nativos digitales. O sea, a ver, yo estudié ciencias de la comunicación de formación y lo que yo estudié en la universidad se volvió el hobby de mi hija y de los niños hoy en día. Pueden editar un video, se pueden presentar ante una cámara y contarte una historia con mayor facilidad de algo que tuve que estudiar. Para ellos es una manera muy natural y aparte tienen la otra formación de lo que hayan decidido estudiar, porque ahora tienes chefs que pueden comunicar muy bien sus mensajes o gente que se dedica a la contabilidad, pero que resulta que también es muy bueno comunicando con la gente y conectando con la gente. Entonces eso se da de manera muy natural. Creo que la chamba es más para nuestra generación que nos tuvimos que adaptar a un cambio en el ecosistema y ellos ya les tocó con una cosa diferente, ¿no? Están nadando en un agua en la que ya están acostumbrados a estar. Pues vamos, Pepe, Armando, si nos permites, a un corte, amigos, y regresamos porque tenemos muchas más preguntas para Armando, para entender de qué va Fast Company y sobre todo entender, como decíamos, este mercado de medio que es tan cambiante y que vale la pena que todas las empresas lo ubiquen, lo conozcan y entonces planteen mejores estrategias. Así que vamos y regresamos a Talk Empresarial TV en un momento más por Proscat Pymes Empresario. De comunicación van a desaparecer. Claro. Y quieren tener presencia ahí porque es la oferta de hoy, entrevístame a mi CEO, entrevístame a mi director de marketing. Quieren estar ahí, pero a la hora de considerar Pauta. Y sí. Te digo, se han ido moviendo, depende de lo que quieras hacer, porque hay los canales de retail media, por ejemplo, las plataformas como Walmart y Mercado Pago. Si tú tienes un nuevo producto que quieres que le llegue a señoras de tal edad que tienen cierto nivel de consumo, esa calidad de data la tienen ese tipo de plataformas y es muy válido. Si tú quieres tener una conversación sobre tus planes para los siguientes 5 o 10 años o cómo manejaste una crisis, pues es una conversación diferente que tienes que tener en otro espacio y ese es el rol en el que estamos los medios. Contamos otras historias desde otro punto de vista, ¿no? Oye, hermano, si me permite una pregunta. Cuando compras una licencia, de repente se piensa que traes todo este contenido y por obra y arte y magia va a tener un boom. Pero ha sido mi experiencia, no sé cuál ha sido la tuya y quiero que me compartas eso. Hay que tropicalizar muchas de esas ideas. O sea, cuando hablamos de innovación, hay que hablar de innovación a la mexicana o a la latinoamericana. Cuando hablamos de un tema, no sé, de sostenibilidad, así, pero ¿cómo sucede en México? En fin, ¿qué tanto ustedes están pensando en hacer un contenido propio con el ADN, sí, de Fast Company, pero desde México y para este mercado? Es pieza clave. A ver, traes una licencia porque sí quieres echar mano de todo lo que generan y la fuerza de marca que tienen y el estilo. Nosotros estamos trabajando un mix de que el 60% se ha generado en México y 40% de la licencia. También te puede servir como inspiración a ciertas cosas que dices, mira, esta nota está muy buena, pero es de Connecticut. Esa no va a tener relevancia cuando se la platique a mis audiencias, pero podemos buscar a alguien en el mercado local que nos pueda contar ese mismo ángulo, ese mismo enfoque, porque esas historias están allá afuera y la gente quiere escuchar de lo que tiene cercano. Si hay un componente global que, a ver, si tú te dedicas a manejar recursos humanos, pues de repente tus recomendaciones quizás son válidas para lo que pasa en una ciudad como Ciudad de México o Sao Paulo, y entonces podremos recuperar todo ese contenido, pero también es muy importante generar cosas propias de tu mercado. Hablabas de las licencias y platicábamos también fuera del aire el tema de la importancia de las licencias, cómo hay unas licencias que llegan a México con unas expectativas y resulta que el mercado es otro y resulta que no son esas expectativas. ¿Cuál es el reto que tiene ahora Fast Company como una licencia aquí en México
que no haya tenido? Mira, se tiene que dar a conocer en el sentido de que hay mucha gente que conoce Fast Company y es fan de Fast Company, pero no es una marca que todo mundo conoce. Exactamente. La gente que la conoce es muy fan y entonces la respuesta que hemos visto de la misma industria, esta invitación que ustedes nos hicieron y otras que he tenido por ahí, habla de que genera este atractivo porque es una marca pues muy aspiracional, muy positiva y tiene su fuerza. Ahora, el reto es hacerla crecer y que le siga llegando a más gente. Ahí tenemos todo un reto nuevo, mi hermanito. Pero ahí yo voy a echar ya sabes, pues ya me conocen ustedes, amigos. Armando, tú no me conoces tanto, pero yo sí te voy a hacer la pregunta malsana, malvibrosa, ¿va? Pero tú, si quieres, me mandas al carajo, no hay problema. Amigo, Armando, ¿qué es ahora para ti, después de todos los retos que has tenido? Porque Sí. fue un retazo trabajar con Marta de Baile. Muy interesante. Sí. Totalmente distinto, otro gran reto. Sí. Pero ahora Fast Company es otro reto para ti como persona. Sí. ¿Qué onda? ¿A dónde? ¿Cómo le hacemos? Siempre me han gustado los desafíos y mira, mi primera experiencia como periodista fue en Reuters, me formé ahí, fueron 13 años y es otro rigor. Terminé yendo a Expansión, que fue una escuela completamente diferente, que me enseñó a hacer revistas, era otro ritmo, en ese entonces era una revista quincenal, era un equipo muy grande y era otro estilo de contar historias porque yo venía del periodismo de agencia, del dato duro y muy rígido en el sentido que escribíamos para todo el mercado hispanohablante, entonces me tenían que entender en España y en Argentina y en México. Entonces, como que ese saborcito no lo podías poner en tus notas. Y luego cuando me fui con Marta, pues fue un productazo que cuando ya se daba por muerto el print, de repente resulta que no, y también acaban de cumplir 10 años y ahí está, y felicidades. Nos habla de que hay interés por estos medios, hay que saber hacer y hay que estarte esforzando todo el tiempo y hay que ser creativo. No te puedes conformar con el puro nombre de que, a ver, sí tenemos el respaldo de Fast Company y está muy bien, pero no me voy a confiar de ya la traje y entonces ya me voy a dedicar a ser diva y el puro nombre va a vender. Hay que hacer talacha, hay que estar allá afuera, hay que estar haciendo relaciones todo el tiempo. Y afortunadamente, los dueños de la licencia están muy involucrados porque también para ellos es relevante. Por primera vez el contenido de Fast Company va a estar disponible en español. Tienen presencia en Brasil, tienen presencia en Middle East y es ahora esta entrada al mercado hispano que no tenían y estamos muy emocionados de trabajar con Mansueto y tener Fast Company en México ahora. ¿Y cómo convenciste? Cuéntanos un poquito más cómo convenciste a quien trae a Fast Company de que es un producto viable y que la pueden romper, como ya comenzaron, vamos, están en ese proceso y por eso estás todo aquí, como dices, ¿no? Hay interés, vamos. Hay interés y fue un proceso largo, créeme, lo que no es de que les marques y les digas, oye, me quiero traer tu licencia a México, ¿cuánto es? Y te deposito. Quieren saber con quién están haciendo negocios. Claro. También ellos, generalmente, de allá para acá, no hay mucho conocimiento de las empresas grandes de México. Y muchas veces las noticias que les llegan a ese lado no son las más positivas. Cierto. Entonces, pues tienen que hacer una revisión muy exhaustiva. Nosotros tenemos el respaldo de un corporativo que se dedica a muchos otros negocios. Entonces, pues tiene esa fuerza que para ellos es muy importante. También hay que entender que los medios que ahora prosperan o que siguen siendo viables tienen como el respaldo de un papá grande que vives un poco a su cobijo y ahí tenemos al Washington Post con Amazon y demás historias por ahí. Entonces, pues ahí estamos, nos conocimos, hicimos entrevistas, charlas, mi CEO y mi publisher fueron a varias reuniones con ellos para conocerse y salió adelante el proyecto, la verdad. Oye, además con un equipo bien interesante, ¿no? De periodistas que te acompañan en ese proceso, porque cuando sale Fast Company y comienzan a anunciarlo ustedes, veía por aquí a grandes periodistas anunciando, estamos en Fast Company muy emocionados, o sea, se notó una buena estrategia, se notó claramente que había. Y el entusiasmo. Pero gente preparada también. Gente preparada y tienes que ser creativo cuando no tienes necesariamente los medios, ya no operamos con una jauja de recursos. Sí. Todos estamos haciendo lo posible con lo que hay sin derrochar, porque sabes que si no es dinero que no va a regresar, tienes que volverte eficiente en tus mensajes. Y parte de eso es crear estas alianzas con periodistas que están dentro de nuestro equipo, pero la gente que está colaborando por fuera también y que se pongan la camiseta y al final crecer como ecosistema. Y eso era lo que te iba a preguntar precisamente, alianzas. Tú estás mencionando que estás trabajando
con una gran empresa que te está dando ese back, ese soporte desde atrás. La licencia misma es parte de estas alianzas. Los compañeros periodistas son parte de estas alianzas. ¿Hacia qué es el punto clave de la alianza que busca Fast Company para con los lectores? ¿Cuál es la alianza que buscas generar para que esos lectores que ya están casados con la marca digan, sí sabe a Fast Company, sí es, y los nuevos digan, es justo contenido relevante y ahora que no tenemos la mayoría de la gente, las redacciones que antes tenían así 500 periodistas y presencia en todos lados, ahora tenemos que hacernos de especialistas que resulta que son directivos en empresas, pero que también tienen una pasión y tienen un expertise que tradúcelo y me voy a convertir en la plataforma para que tú la uses y comuniques y le llegues a mis audiencias con contenido relevante que sea de valor para ellos. No se trata de ponerte y de ven y habla de tu marca porque eso no es relevante para nadie. A nadie nos gusta consumir mensajes donde te están tratando de vender cosas porque en realidad no lo consumimos así. No queremos ser ese medio y sabemos que no impactan las historias así porque sabemos que no tienen relevancia. Entonces sí podemos pelotear ideas, buscar ángulos y la cosa que es comercial pues tiene su espacio y la cosa que es editorial relevante y de valor pues trabajamos la idea y te ayudamos a comunicarla de manera eficiente e impactante. Armando, pues qué rico esta plática, esta charla, la verdad. Un gusto. Armando Tobar, director editorial de Fast Company. Ojalá regreses pronto. Gracias, te amigo, invitamos. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Y hemos aprendido mucho y entendido mejor el mercado de los medios de comunicación el día de hoy. Así que muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y Pepe, ¿con qué regresamos? Pues vamos con una entrevista también de Rompe y Rasga. Pero antes de irnos, mi hermano, yo quisiera decir, Eva, te extrañamos, chaparrita. Que te mejores. Esto es Stalkeo Empresarial TV por Procast de Pyme Empresario. Volvemos en un momento más. Amigos, regresamos de regreso aquí en Stalkeo Empresarial TV y nos acompaña Pepe en esta ocasión alguien que ya es parte de este programa, Nasli. Nasli Borrero, experta en ciberseguridad, reconocida en el tema de tecnologías de la información, con varios libros, Nasli ya publicados y también ubicados por todo este sector que se dedica a temas de tecnologías de la información. Y hoy queremos platicar contigo porque se acerca justamente un periodo donde hay mucho intercambio comercial a través de el mundo digital y queremos saber qué riesgos existen, Nasli, y cómo las empresas pueden hacer frente a estos riesgos. Hablamos de temas de ciberdelincuencia en un contexto decembrino que se acerca, donde la gente comienza a comprar como... Sí, pero que agarras la computadora y estás todo el día así de, y esto, y el otro, y súbelo al carrito. Así es. Y nuestros datos sube y baja, Nasli. Sí, así es. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes y sí, ahora empieza una problemática bastante fuerte y más por el Viernes Negro, que empezando desde allí, que las personas empiezan a comprar como locos
sin tener ninguna, o sea, ninguna restricción o protección en los equipos digitales y entregando informaciones en redes sociales que, o sea, no deberían, no es el deber ser. Asimismo, también vamos a encontrar muchas personas que dejan sus datos y enlaces de sus correos electrónicos en los entornos digitales o en esas compras tipo Amazon, Mercado Libre, y que las dejan enlazadas como para decir predeterminadas por si me antojo luego de algo, sin tener la precaución de que realmente los pueden estar vigilando, de que ya tienen un spyware o pueden tener algo en esos equipos y pueden sufrir de una vulnerabilidad cibernética. Ahí es donde se les vacían las tarjetas Los de crédito. bolsillos, sí, los bolsillos digitales. Oye, Así Nazli, es. ¿y cómo está México justamente versus otros países en este tema de protección y seguridad de datos? Porque vemos de repente unos países, incluso de Latinoamérica, que parecen más avanzados, al menos cuando uno ve esos listados de cómo están estos países en cuestión de ciberseguridad, vemos que sí hay preocupación, incluso legislaciones que aparentemente son muy avanzadas. Pero ¿tú cómo ves a México en ese entorno, digamos, de la región? Bueno, México todavía, no digamos que está en pañales, pero sí todavía le hace falta mucho la parte de implementación, la parte de concientización digital. Todavía no tenemos aquí en México una cultura en las empresas, tampoco hay una cultura de ciberseguridad porque dicen que es muy costoso implementar seguridad y eso hace que retrase realmente lo que se puede llegar a implementar. Ahora, México tiene la Ley Federal de Protección que está actualizada hoy en día, pero no es, digamos que varias empresas la tengan implementada. ¿Por qué? Porque no hay una difusión sobre ella. En otro punto, la ley de ciberseguridad es un proyecto que se hizo el año pasado, este año quedó en la Gaceta como discusión también, pero se está quedando obsoleta. ¿Debido a qué? A que no se siguió una continuidad sobre este proyecto. Y pues ahora también hay que pensar de la ley de ciberseguridad y, o sea, de cómo poderla implementar de forma rápida y la inteligencia artificial. O sea, eso es otro punto que también hay que tener en cuenta porque ya los ciberdelincuentes están trabajando con inteligencia artificial. Ya las investigaciones las estamos haciendo con inteligencia artificial también. Y es importante que las personas sean conscientes de eso y no estamos hablando de solamente o sea, de nosotros, sino de las empresas que prestan servicios de ventas, de marketing y que pueden ser puntos vulnerables para todo México. Ahí yo te hago una pregunta bien directa. ¿De quién es la responsabilidad de tener un entorno seguro en este mundo o en este cibermundo? ¿De la gente, de las empresas, de las autoridades, de todos? De todos. Primero, de nosotros como personas, ser conscientes de cómo hacer un buen uso de las herramientas digitales. Entonces, el tener una ciberseguridad no es privativo de mi computadora y mi celular. O sea, a fuerza lo tengo que tener yo. Exacto. O sea, no es posible que todavía encontremos personas que a pesar de que se les dice no descarguen antivirus o películas piratas de Google o algo, lo siguen haciendo. O sea, no sé si tú recuerdes o ustedes recuerden anteriormente cuando descargábamos Ares. Una canción y unos 100 virus. Sí. Es lo que está sucediendo todavía. No hay esa conciencia real de las personas de instalar un antivirus, no hay cultura. ¿Por qué? Porque falta de concientización, falta de que les enseñemos, sigamos promoviendo cultura de ciberseguridad. En las empresas también les hace falta implementar, pero es porque implementar protección al activo, siempre les decimos, es el activo fijo más costoso de su organización. O sea, hay que cuidarla, que son sus datos. No, pero es que me sale muy costoso. O a mí nunca me va a pasar. Esa cultura todavía se vive y hace que estén vulnerables. O sea, hay empresas que ya han sido atacadas
y pues apenas se dieron cuenta, pero hay otras empresas que no creen que no van a ser atacadas y ya están siendo estudiadas por ciberdelincuentes. Entonces, es algo que es muy importante tener en cuenta. Y en la parte de gobierno, pues si no ejercen la parte de las leyes, de cómo implementar, de la parte de violencia digital, de la parte de delitos informáticos y todas esas políticas públicas que hacen falta, y la tecnología nos está ganando, pues, o sea, ya definitivamente, o sea, si no lo hacemos, si no hay una escuela, pues imposible que seamos líderes aquí en México de la parte de políticas y de leyes como tal. Entonces, todos tenemos que poner el granito de arena para poder estar ciberseguros. Claro. Nasli, ¿qué consejos darías a una persona que, bueno, y a las personas que nos vean, por supuesto, pero una persona que está pensando ya en hacer esas compras navideñas, todo a través de comercio electrónico? ¿Cuáles son esas 3, 4, 5 aspectos que debes de tener como mucha precaución para que no te vacies información o tu dinero incluso? Bueno, primer consejo, no lo hagan por equipos móviles, no lo hagan por teléfonos. Bueno, O sea, ¿por qué? Porque no hay, o sea, los teléfonos son fáciles hoy en día de tener. Háganlo de forma responsable en los equipos de cómputo con una licencia de antivirus o de un Internet Security, donde el Internet Security te muestra las páginas verdaderas de ventas de artículos, de hacer transacciones seguras bancarias, y que lo que va a hacer ese Internet Security, lo que va a hacer es que les va a eliminar todas esas cookies, les va a eliminar todos esos historiales y quita, o forzosamente quita los números de sus tarjetas y todo lo que hayan llenado para poder adquirir productos. Entonces, eso por ese lado. Segundo, son licencias que hay que comprar y no salen costosas. O sea, son licencias de que se puedan implementar de forma rápida, de forma fácil, y que te van a proteger por un año. Entonces, son cosas que también tenemos que ver. De que no es pagar 200, 300 pesos o pagar un rescate de tu información que te puede costar hasta Miles o millones de miles pesos, o ¿sabes? cientos si son personas, y para las empresas que es y que es algo que es muy significativo. es un reto que la gente de a pie común, como nosotros, diga, oye, sí, tengo que meterle un spyware, tengo que meterle para el malware, o sea, porque se dan los robos Así es. y están muy a la orden del día. Hay otro reto también ahí. Hay para celulares, porque ahora los robos en el WhatsApp y en el Telegram ya le llegó su paquete, pero que ni es paquete. Que ni es paquete. Ajá. Entonces, ahora es un paquete de problemas que te llegan. ¿Hay también para celulares? ¿Hay tecnología para...? Hay tecnología para celulares. De hecho, Google, o sea, que son los de sistemas Android, tienen paquetes licenciados de poder proteger tu billetera virtual. Hay paquetes licenciados de proteger tus tarjetas débito y todo el tema. El problema es que las personas que, a pesar de que saben, no, o sea, les da flojera pagar 200 pesos. O sea, cuesta 200 pesos, no cuesta nada más. Y estás pagándolo, puedes pagarlo bimestral o puedes pagar 500 pesos anual. O sea, es algo que realmente puede ser más barato. Exacto. Es como seguro. Entonces, para teléfonos también hay, para iOS también, para las personas que tienen Apple también lo pueden hacer, pueden comprar estos sistemas en las tiendas Apple. También tienen este tipo de seguridad de información. Entonces, de hecho, estos dos sistemas operativos tienen de que si se te llega a perder el celular, no solamente tienen la parte de localización, sino que también tienen la forma de eliminar cualquier información. Muy bien. Que si se sabe configurar, Se puede eliminar. Se puede eliminar todo. Vía remota. Exacto, pero las personas solamente es por adquirir el lujo o por adquirir el último equipo, pero no lo configuren. O sea, no le piden esa ayuda al proveedor de servicios, al proveedor de la marca que te ayuda a configurar. Y eso es otro tipo de errores que es común. O sea, cuando compremos, luego lo vamos con el proveedor y
Pónmelo O sea, finito. configúramelo bien, Mira, configúrame mira, mira. este tipo de cosas. Y lo mismo pasa con los televisores, la Alexa. O sea, muchas veces nosotros confiamos en esa amiga fiel que nos ayuda en ciertas cosas, como es Alexa o Siri, pero no se dan cuenta de que cuando así tú no le des la orden, ella está guardando conversaciones. Claro, está escuchando. Ella Yo sí me doy sigue cuenta. escuchando. Yo sí me doy la cuenta Sigue porque la lucecita transmitiendo. comienza otra vez a prender y claro. No, ella tiene modo fantasma. Entonces ella empieza a guardar, o sea, a transcribir toda esa información y las personas son felices Montando todo. montando todo. Entonces, es bueno que cuando nosotros implementemos tecnología en nuestras casas o en nuestras empresas, seamos conscientes de qué es lo que estamos implementando y lo hagamos de una buena práctica. Nazli, antes de terminar con este segmento, cuéntanos, vi un libro tuyo. Así es. ¿De qué va el libro rápidamente y cuándo lo vamos a poder conocer? Bueno, el lanzamiento va a ser el 21 de noviembre. Es sobre inteligencia artificial en ciberseguridad y en forencia digital. Ahí voy a hablar sobre todo lo que es la inteligencia artificial, sus sesgos, cómo se está utilizando en la parte de ciberseguridad para la parte y cómo se está utilizando en forencia digital, cuáles son esas buenas prácticas y cómo podemos evolucionar nosotros de forma segura utilizando inteligencia artificial. Entonces, va a ser el 21 de Si noviembre. estamos de acuerdo, Pepe, invitamos Hay a que estar. Nazli, además de estar ahí, por Hay supuesto, que estar presentes, aquí. si nos permites. Y que venga. Te invitamos y específicamente hablemos de la importancia de los temas que tocas en ese libro. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, ya tenemos una segunda invitación hecha, una segunda presencia de Nazli Borrero, nuestra especialista en ciberseguridad para Stalkeo Empresarial. Bueno, pues muchas gracias, Naz. No, a Muchas ti, gracias. a ti por la invitación, a ti también por la invitación. Gracias, Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias también a ustedes, amigos. Y volvemos con nuestro último segmento, que también tenemos un invitado más, que es un máster, una escuela. Una escuela. Ya es una escuela. Esto es Stalkeo Empresarial TV por Procast de Pyme Empresario. Regresamos. Estamos de regreso, amigos de Stalkeo Empresarial TV, aquí por Procast de Pyme Empresario. Muchas gracias por su preferencia y bueno, las redes no las vamos a decir porque somos muy malos, nunca nos acordamos, mi hermano. No, por eso Eva siempre nos ayuda con Es esas redes nuestra sociales. salvación. Pero bueno, busquen Stalkeo Empresarial en Facebook, LinkedIn, hoy También. anteriormente Twitter. Facebook, sí. Y ahí estamos presentes, amigos. Como estamos presentes con un invitadazo, hoy se nos hizo, decía Pepe Rodríguez, una escuela, yo creo que sí. Sí, es escuela. Yo creo que sí. David Luna nos acompaña hoy aquí. Periodista, especialista, no solamente en temas de tecnología, sino también de industria, donde has caminado mucho, David. Gracias por acompañarnos antes que nada. No, al contrario, yo estoy aquí porque me dijeron que iba a estar Eva, pero bueno, eso me lo Pero no está. prometieron. Sí. No, un gusto, un verdadero gusto acompañarlos. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Gracias, David. Oye, David, tú vienes del periodismo muy de nicho, ¿no? Cuando comenzó este boom digital, recuerdo que uno de los factores que se decía, vamos a caminar hacia allá en temas de comunicación, es hacia la comunicación segmentada, la comunicación más vertical, ¿no? De nicho, ya sea de industria, tecnología, de salud, de estilo de vida, lo que fuera. ¿Se ha hecho esto, David? ¿Hay una oportunidad todavía en, por ejemplo, desarrollar estos medios más de siglo?
por ejemplo, en temas de manufactura donde tú eres especialista? ¿Sí existe ese mercado todavía ahí? Bueno, sí existe desde hace tiempo y sigue existiendo. Y con las redes sociales y con la manera en que ahora los medios de comunicación se están presentando, creo que incluso se están verticalizando todavía más. Eh, de hecho, hay modelos de influencers que son muy exitosos en áreas tan puntuales, por ejemplo, como la soldadura. Hay verdaderos rockstars de la soldadura que son seguidos. Claro, no van a tener 3 millones de seguidores, pero sí tienen varios miles de seguidores que están muy pues, pendientes de aspectos muy técnicos en prácticas de soldadura o tecnologías relacionadas con la soldadura, que dicho sea de paso y hablando de digitalización, pues también han avanzado mucho hacia procesos digitales, tanto en la aplicación misma como en la generación de datos. Ese es un cambio el que ha habido en estos últimos años. Pero ¿por qué decimos que es un máster? ¿Qué año empezaste, mi hermano? Nada más vamos a acordar. Empecé a que... A la periodiqueada. Bueno, en realidad empecé en el 95, 95 No. por ahí, en una revista que se llama Computer World. En realidad empecé en el área de tecnologías de información. Exacto. Y de ahí la pregunta, precisamente, ¿cómo era reportear en aquella época la tecnología? ¿Cómo es ahora reportar la tecnología y la industria? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo ha sido esa transformación? Imagínate que la broma en Computer World cuando entrabas es que te mandaban a pedir que llevaras el mainframe, ¿no? Entonces, bueno, para los que no sepan qué era un mainframe, pues prácticamente era un grupo, un refrigerador, que era un sistema de cómputo, ¿no? Entonces, yo creo que era mucho más inaccesible que hoy. Además, cuando en esos años todavía había computadoras XT, es decir, estas pantallas negras con letras verdes, las interfaces gráficas apenas empezaban. Los sistemas de software empresariales pues estaban en pañales, ¿no? Y justo empezaron a evolucionar los sistemas hacia plataformas pues, con base en Windows, ¿no? Y hablo de Windows, no de Macintosh, porque Windows donde crecen este tipo de plataformas. Y empiezan incluso a generarse interfaces gráficas para poder ver algo que se veía en pantallas verdes, poderlo ver como en ventanas, ¿no? Entonces, hablabas de cosas que nada más veías en las empresas, se hablaba en los bancos, no sé, en plataformas, en empresas grandes tipo Pemex, por ejemplo, Vitro, qué sé yo, pero vaya, no era algo que tú tuvieras todavía en tu casa. Digo, sí había, estábamos hablando de que el cómputo personal empezó. Ya estaba aquí en México. Y desde antes, ¿no? Pero no era tan común, ¿no? Estamos hablando de un momento en que los celulares eran analógicos. La forma de comunicarse por texto era con beepers o Skytel, claro, ¿no? Sí. Las dos empresas en México, los famosos pagers, que era la manera de mandarnos datos. La telefonía digital, celular, pues empieza a popularizarse después de 98, 99, y viene el fin de estas empresas como Viper y Skytel, ¿no? Y el cómputo empieza a ser muchísimo más accesible también en las casas, pero sobre todo Internet, ¿no? Las tecnologías de Internet son las que empiezan a transformar realmente el quehacer o las prácticas profesionales en términos de gestión y en términos de operación en lo general, ¿no? Entonces, era un mundo mucho más, digamos, hablar de cómputo era más inaccesible, que fue como lo mencioné hace un rato, y hoy en día es hablar de computación, es hablar del día a día, hablar de tu teléfono, hablar de tu computadora personal, de las tabletas. O sea, estamos muchísimo más permeados de tecnología que antes, ¿no? Yo creo que era igual de difícil antes que ahora hablar de tecnología. Oye, David, y hablando de estos nichos, digamos, de periodísticos particulares, como puede ser la manufactura, el plástico, por ejemplo, o incluso llevarlo todavía más abajo hasta soldadura o rodamientos, por ejemplo, ¿no? Donde hay estos influencers que tú decías. Me recuerdo una anécdota donde cierta empresa de impresoras puso por ahí cuando comenzaban estas páginas de noticias con banners y otro tipo de
de accesorios ahí, puso una impresora de industria en esa página de negocios y resultó que no pegaba y no pegaba y no pegaba porque pues, llegaban a todo el mundo y todo el público. Pero cuando lo pone en la página de manufactura, medio que tú lideraste muchos años y le imprimiste incluso una huella muy importante e interesante, Lo recuerdo. pues resulta que esa impresora de industria ahí sí pega, porque va a un nicho específico. Y eso es importante explicarle a las audiencias, porque a veces queremos estar, bueno, o las marcas quieren estar en esos grandes Tier 1, cuando en realidad muchas veces estos medios de nicho les ofrecen llegar con el público específico al que quieren llegar, ¿no? Cuéntanos un poquito más de la importancia de estas revistas más de nicho, más de llegada a ese público B2B. Sí, pues las revistas de corte B2B, para empezar, eran de circulación controlada. Quiere decir que te daban gratuitamente siempre y cuando cumplieras con un perfil. Entonces, cada medio definía su perfil. Por ejemplo, estar en operaciones de áreas en áreas de máquinas herramienta, en áreas de taller o de producción, pero con procesos metalmecánicos. Y tendrías que tener un cierto nivel de toma de decisiones, tal vez no necesariamente el operador, pero sí alguien que estuviera a nivel coordinación o gerencia, ¿no? Si cumplías con ese perfil, entonces sí te la daban. Entonces estamos hablando de revistas con circulación en México, porque cada país es distinto, pero en México de entre 15,000 y 25,000 ejemplares mensuales que eran entregados en manos de estos especialistas, porque son tomadores de decisiones que van a comprar el producto que tú estás promoviendo, como lo dices. Si es una impresora o un componente de tipo industrial, pues tienes que entregárselos a quien de verdad lo va a comprar. A ti te puede parecer interesante en términos, no sé, como si fuera algo visto en National Geographic, ¿no? Hay cosas muy interesantes, pero que no las vas a, ni siquiera sabes qué son o cómo operan, ¿no? Entonces, en realidad, las revistas de nicho, entonces, por eso son B2B, se encargan de conectar un negocio con otro negocio, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, de alimentación de información es muy puntual. Cada una tiene su nicho. Hay revistas mucho más específicas que otras. Por ejemplo, Manufactura era una revista muy general, atacaba de manera transversal el mercado industrial, mientras que otras revistas, por ejemplo, como Logística, solamente tenían que ver con logística. Aunque dentro de la logística también había cierta transversalidad. Una cosa es el movimiento de materiales, otra cosa es, por ejemplo, la logística en términos de el movimiento de las mercancías, pero fuera de la planta. Entonces, hoy le llaman intralogística, lo que sucede dentro de logística. Pero bueno, está la parte de calidad, revistas específicas nada más de mantenimiento o revistas solamente dedicadas al campo del control o la instrumentación. Hoy en día, automatización. Ya no se habla de control e instrumentación como tal. De hecho, sobre todo después de la industria 4.0, que viene a cambiar un poco esto con el tema de la digitalización. Pero bueno, en función, para no echarte tanto rollo, si es cada revista tiene su propio público, algunas de tirajes de 5,000, otras de 15,000, o sea, dependiendo del mercado. Y todas cumplen su función, conectar intereses de negocio puntuales o tecnológicos, ¿no? Que al final son de negocio. Nada más rápido porque el tiempo ya nos empieza a comer. Y yo sí te quisiera preguntar así, el business to business, las revistas business to business, activas, vivas, siempre presentes, siempre necesarias, pero ¿qué les falta o qué es lo que consideras podría ser ese plus que puedan amacizar mejor los negocios? Están más vivas que nunca. O sea, solo se han transformado como todos los medios. Es decir, pasaron de ser solamente impresas, por ejemplo, la tarjeta de servicio al lector, que antes iba en estas revistas, que era donde tú señalabas todo, cada anuncio o cada producto que se mostraba en una de estas revistas tenía un número que tú señalabas en una tarjeta que mandabas por correo para que después te mandaran la información. Entonces, esos son los famosos leads que se generaban de manera, digamos, física con la tarjeta y en el correo tradicional. Eso ahora se hace de manera digital en internet, pero QR. Pues ya ni siquiera, porque tú puedes acceder directamente a dónde están estos productos. Ya no están directo en las publicaciones, ¿no? Pero esto cambió primero hacia plataformas de internet,
para hacerlo digital, y hoy en día ya ni los buscan. Lo que están buscando es llegar a públicos objetivos a través de redes sociales, de comunidades muy bien identificadas, digamos en LinkedIn o incluso en Facebook por ahí. Hoy está migrando hacia TikTok, pero en realidad son redes profesionales muy bien identificadas y muy verticales que resuelven esa necesidad de enviar la información de manera directa. Entonces, te respondo, están migrando igual que todos los medios que se precian de ser medios, ¿no? Están migrando hacia nuevos modelos muy enfocados hacia el social media. Mi hermano, Pues bueno, hemos llegado al final. David, muchas gracias. David Luna, periodista de industria y tecnología, periodista muy especializado de muchos años atrás, que incluso puedo decir que fue de los que comenzaron a trabajar con este periodismo de innovación, ¿no? Que se le llamó así cuando el boom de la innovación y el boom digital y muchas otras cosas más comenzaron a pasar ahí de 2010. Y bueno, David fue de los primeros periodistas que comenzó a empaparse, digamos, de este tipo de periodismo para abordar adecuadamente los temas que hoy estamos nosotros analizando en el día a día. Así es que gracias, David, por ello. Gracias a ustedes. Y bueno, Pepe, nos Pues- toca despedirnos una vez más, una semana más. una semana más, les agradecemos de verdad esta oportunidad a Procast, Pyme Empresario, por dejarnos estar aquí platicando de estos temas. Mi hermanito, muchas gracias. Gracias y saludos a Eva, que no estuvo. Que Lo se- siento mucho, David. Me la deben, pero bueno. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Luis. Y sobre todo, muchas gracias a producción. Chicos, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes, nuestros video escuchas, audio escuchas, nuestro público. Muchas gracias y recuerden, 3 Stalkers les vigilan. Hasta la próxima.